¿Quién no ha pensado en algún momento de su existencia en volver al pasado para cambiar algo, verificar algún acontecimiento o ir al futuro para descubrir cómo será el año 2300? Eso sí, la única condición impuesta a quienes les hemos preguntado es poder ir al pasado sin perder un ápice de lo aprendido. Cuando cobramos conciencia del paso del tiempo, nos viene la idea de manipularlo, de querer que esas horas pasen más rápido si estamos en el dentista, en la cola del supermercado o en clase de nuestra detestada asignatura. Y más lento si estamos disfrutando de un paisaje o de la compañía de alguien a quien amamos. Aunque gracias a Einstein hemos aprendido que el tiempo es relativo. La verdad es que el tiempo nunca retrocede, sigue su inexorable camino hacia un futuro incierto y desconocido. Pero para Edward Page Mitchell, Enrique Gaspari Rimbaud y H.G. Wells, el viaje en el tiempo es posible. Y es eso lo que veremos a continuación. Nosotros somos Axel y Noelia y te damos la bienvenida a nuestro canal. En este episodio queremos tratar el tiempo, una unidad compleja de medida que a veces nos hace tener dolor de cabeza. Todos sabemos que no podemos retroceder en el tiempo para hacernos más jóvenes o cambiar algo del pasado, pero en la literatura, en la ficción, todo es posible. Entonces, nos hicimos esta pregunta: ¿cuándo se comenzó a escribir sobre la manipulación del tiempo? Hemos encontrado respuestas y te la vamos a contar. Al final narramos la primera parte del relato de Edward Page Mitchell. Y si lo quieres escuchar entero, te invitamos a nuestro Patreon o hazte fan del programa. ¡Vamos allá! Para los físicos, manipular el tiempo es posible si se hace en un lugar controlado y creando agujeros de gusano. Sin embargo, no se comprende qué pasaría con el cuerpo del sujeto expuesto a tal alteración. Einstein nos dejó claro que el tiempo tiene una curvatura provocada por la materia y la energía. Si cogemos esta pequeñísima explicación física del tiempo y la metemos en una coctelera con la idea de crear una máquina con la capacidad de movernos a nuestro antojo por el tiempo, ¿qué puede salir de ahí? Todos tenemos en mente la máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿cierto? Pues bien, lo que ocurre es que esta novela no fue la primera en hablar sobre la manipulación del tiempo gracias a un gran aparato. Es la más famosa, eso sí. Antes de Wells tenemos otro ejemplo, el Anacronópete, de Enrique Gaspar y Rimbaud. Pero es que tampoco es la primera en hablar sobre una máquina o un objeto con la capacidad de andar por el tiempo. Unos años antes de que se publicara el Anacronópete, en 1881, se publicó un relato titulado El reloj que marchaba hacia atrás, escrito por Edward Page Mitchell, editor y escritor de ciencia ficción estadounidense. Este texto sería, hasta donde hemos podido averiguar, la primera vez que se habla de una máquina, en este caso es un reloj, que hace que las personas viajen en el tiempo. En el reloj que marchaba hacia atrás nos encontramos con la historia de una familia relatada por un narrador anónimo y que es primo de Harry. Heredan el reloj de tía Gertrudis. El enigma del reloj les acompaña durante todo el relato, pues no entienden cómo un reloj viejo y que no sirve ni siquiera para dar la hora puede ser el objeto más preciado de su tía. Sin embargo, cuando hablan con su profesor y les enseña el reloj, este le da cuerda y aparece en un momento muy concreto de la historia. Aunque el narrador no nos dice hasta qué época retrocede en el tiempo, con la aparición del burgomaestre Van der Werf, podemos intuir que se trata del sitio de Leiden, entre 1573 y 1574, un evento muy famoso e importante en los Países Bajos, que luchaban para independizarse del Imperio Español. Así que los primos y el profesor Van Stopp tienen que luchar en el sitio de Leiden y es donde el narrador conoce al creador del reloj. Con este relato vemos que en realidad el autor no trata el tiempo con una máquina, sino con un reloj. Es decir, usa la magia y el mecanismo del reloj para el viaje en el tiempo. También es importante decir que el autor nos lleva al pasado, no al futuro. El reloj que marchaba hacia atrás
no tuvo una gran repercusión y fue olvidado durante mucho tiempo. Claro que debemos pensar que estamos hablando de una protociencia ficción. Los pilares de la ciencia ficción que conocemos hoy en día nacen con estos autores y estos relatos. La creación de estos relatos tiene el peligro de pasar desapercibida por adelantarse a su tiempo, pero es fuente fidedigna de que ya había un pensamiento literario sobre el viaje en el tiempo. 6 años después se publica la novela El Anacronópete, de Enrique Gaspar y Rimbaud. De nuevo nos encontramos con una historia que no tuvo éxito y que cayó en el olvido. Pero la historia de esta novela es bastante peculiar. El Anacronópete en realidad no fue concebido como una novela, sino como una zarzuela, una obra dramática con partes habladas y partes cantadas. Pues bien, tras el fracaso de la obra en los teatros, Enrique Gaspar y Rimbaud decidió adaptarla como novela. Y en 1887 se publica lo que sería la primera máquina del tiempo. Si bien antes del Anacronópete no existía el concepto de máquina, ahora tenemos un aparato tan grande como una casa, cargado de tecnología. Te recomendamos que nos sigas en nuestro canal de Patreon para ver el club de lectura que hicimos sobre el Anacronópete. También encontrarás episodios exclusivos para nuestros patronos. Sindulfo García es el encargado de crear la máquina que los llevará por el pasado. Dentro había habitaciones, cuarto de limpieza, baños, cocina y un largo etcétera. Es curioso ver que la parte exterior de la máquina es una enorme estructura de hierro, una buena mole, muy parecida a un edificio portátil. Podía albergar decenas de personas, animales y mobiliario. Sindulfo García, el creador de la más alta tecnología del momento, inventa también el fluido García. Este líquido tiene la capacidad de volver un objeto inmutable, es decir, que el tiempo no podría alterar sus moléculas ni hacerlas volver a su estado original conforme viajan al pasado. Como dijimos al principio, los científicos no saben qué pasaría con los cuerpos de los sujetos que estén expuestos a las alteraciones del tiempo, pero Enrique Gaspar y Rimbaud sí lo tenía claro. Les inyectaba el fluido García a las personas que viajaban con él y listo. La trama de la novela no se queda solo en el viaje al pasado para que Benjamin, amigo de Sindulfo García y políglota, comiera con Miguel de Cervantes, sino que llegan hasta Noé para encontrar el secreto de la inmortalidad. Entre medias, la mujer de Sindulfo García fallece y él piensa que su sobrina Clara sería la candidata perfecta para casarse de nuevo. Pero esta, que está enamorada de su primo, lo rechaza. Poco a poco nos encontramos con una historia cargada de crítica social. 8 años después de este Anacronópete español, en 1895 aparece en las listas de publicación La máquina del tiempo, de H.G. Wells, la primera novela de este autor. Su impacto en la sociedad londinense fue tal que catapultó no solo a la fama como escritor, sino creando un nuevo género, la ciencia ficción. ¿Qué tiene de novedosa La máquina del tiempo? Lo primero es que el protagonista, llamado el viajero del tiempo, utiliza métodos más científicos que fantasiosos, de modo que no parece tanto una historia de fantasía, sino el imaginario de un mundo evolucionado. Además, otra de las novedades que implanta H.G. Wells con esta novela es que su máquina del tiempo viaja al futuro y no al pasado, como hemos visto hasta ahora. Concibe una sociedad distinta a todo lo que conocemos. ¿Cómo será el mundo en el año 802.701? Esta exageración de años le permite describir un mundo devastado y con una nueva jerarquía social. De hecho, se concibe como una crítica a la sociedad victoriana de la época, de pobreza y explotación laboral. 2 nuevas razas pueblan la Tierra, los Eloi y los Moloch. Los primeros son los que viven en la superficie de la Tierra. Su falta de necesidad para sobrevivir les convierte en seres indefensos e inútiles, mientras los segundos son una especie que vive en el fondo de la Tierra y solo salen de noche. La invención de una nueva tecnología, combinada con una distopía futurista y una crítica social profunda, convirtió a esta novela en un éxito inmediato.
A pesar de no ser la primera historia realmente que se escribía sobre la manipulación del tiempo, sí se convirtió así oficialmente. Y lo cierto es que este primer libro impacta de verdad en la sociedad. No es de extrañar que se convirtiera en todo un clásico de la ciencia ficción moderna. Supera, y por mucho, a las otras pequeñas historias que hablan del tema. H.G. Wells se propuso concebir una historia que cambiaría la literatura para siempre. Encuentra estos libros y muchos más en nuestra librería. libreriacasadrojan.com. Pero claro, todo esto no se queda solo en el pasado. Estas 3 obras, El reloj que marchaba hacia atrás, El anacronópete y La máquina del tiempo, no solo fueron pioneras, sino que también plantaron una semilla que ha florecido en cientos de historias posteriores. Y es que, cuando un autor se atreve a imaginar algo tan loco como alterar el tiempo, inevitablemente deja huella. La influencia de H.G. Wells es enorme en cuanto a la ciencia ficción. La manipulación del tiempo y del espacio hizo que autores como Isaac Asimov continuara con los viajes en el tiempo en su historia El fin de la eternidad, publicado en 1955, que trata de una sociedad con la capacidad de viajar a través del tiempo. En 1987 se produce la película basada en la novela de Asimov y que fue dirigida por Andrei Yermash. También tenemos a Ray Bradbury, y que todos conocemos por el maravilloso libro Fahrenheit 451. Ray, influenciado por los viajes en el tiempo, escribió un cuento titulado El ruido de un trueno. El cuento narra la historia de una empresa, Safaris en el Tiempo S.A., que hace viajes a la prehistoria para cazar dinosaurios. En este relato, Bradbury introduce por primera vez la paradoja del viaje en el tiempo. Si se alterara algún aspecto del pasado durante un viaje temporal, el futuro se vería modificado sin remedio. En 2005 se produce la película basada en el cuento, pero con un ligero cambio en el título: El sonido del trueno. En la película modifican la paradoja del viaje en el tiempo, ya que cuando arreglan el problema, todo vuelve a la normalidad. Si hablamos de la influencia que tuvo la publicación del Anacronópete en España, tenemos que nombrar a Nilo María Fabra. No podemos saber con exactitud si Nilo María leyó la novela de Enrique Gaspari Rimbaud, pero de lo que sí estamos seguros es de que también fue uno de los fundadores de esa protociencia ficción, que ya recorría las calles de España. Ambos están interesados por el futuro y el avance tecnológico, y Nilo María Fabra lo demuestra en relatos como El problema de Cándido Espada o Viaje maravilloso del señor Nick Nack al planeta Marte. Seguramente hay muchos más autores influenciados por estas maravillosas historias de ciencia ficción, pero solo podemos decir un pequeño ejemplo, dado que podríamos estar aquí muchas horas hablando de escritores y sus obras. Y hasta aquí el episodio sobre la creación de una máquina del tiempo y de los viajes temporales. Un tema más que fascinante si eres un apasionado de la ciencia ficción y de estos autores. Pero ahora te toca a ti contarnos qué te ha parecido y recomendarnos para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias por escucharnos. Espera. Has llegado hasta el final. Eso quiere decir que quieres escuchar el relato que te tenemos preparado. Así que bien, ponte unos auriculares y disfruta. El viaje en el tiempo comienza en 3, 2, 1... El reloj que marchaba hacia atrás, escrito por Edward Page Mitchell. Una fila de álamos de Lombardía se erguía frente a la mansión de mi tía abuela Gertrudis, a la orilla del río Sheepcote. En su aspecto personal, mi tía abuela se parecía mucho a aquellos árboles. Poseía ese aire de anemia sin esperanza que los distingue de los de una especie más elegante. Era alta, de severo perfil y sumamente flaca. La ropa se pegaba a su cuerpo. Estoy seguro de que si los dioses hubieran tenido oportunidad de imponerle el destino de Dafne, ella hubiese ocupado su puesto en la sombría fila, sencilla y naturalmente un álamo tan melancólico como cualquiera de los demás. La imagen de esta venerable pariente
es una de las más antiguas que conservo. Tanto viva como muerta, su participación en los acontecimientos que estoy a punto de narrar fue protagónica. Considero, por otra parte, que estos acontecimientos carecen de igual en toda la experiencia del género humano. Durante nuestras obligadas visitas a la tía Gertrudis en Maine, mi primo Harry y yo solíamos especular acerca de su edad. ¿Tenía 60 años o doblaba esa edad? Nuestros datos no eran precisos y su edad podía ser tanto una como otra. Objetos anticuados rodeaban a la anciana dama, quien aparentemente vivía en el pasado. Durante sus breves momentos de comunicación después de la segunda taza de té o en la plaza, donde los álamos proyectaban tenues sombras hacia el oriente, ella habituaba a referirnos algo de sus supuestos antepasados. Digo supuestos porque jamás creímos completamente que tales antepasados hubiesen existido. Una genealogía es algo tonto. La que sigue es la de tía Gertrudis, reducida a su mínima expresión. Su tatarabuela, 1599 a 1642, era una holandesa desposada con un refugiado puritano, quien zarpó de Leiden hacia Plymouth en la nave Anne en el año del Señor de 1632. Esta madre fundadora tuvo una hija, la bisabuela de la tía Gertrudis, 1640 a 1718, quien llegó al distrito oriental de Massachusetts a principios del siglo pasado y fue raptada por los indígenas en las guerras de Penobscot. Su hija, 1680 a 1776, llegó a ver estas colonias libres e independientes y aportó a la población de la naciente república no menos de 19 valientes hijos y hermosas hijas. Una de estas, 1735 a 1802, contrajo matrimonio con un capitán de barco de Wiscasset, dedicado al comercio con las Indias Occidentales, con quien embarcó. Dicha mujer padeció 2 naufragios, uno de ellos en lo que se conoce hoy como Seguin Island y el otro en San Salvador, donde precisamente nació tía Gertrudis. La narración de este relato familiar acabó por hartarnos, y tal vez la repetición constante y la desconsiderada insistencia con que las mencionadas fechas fueron introducidas en nuestros jóvenes oídos haya sido lo que nos transformó en escépticos. Como ya he dicho, los antepasados de la tía Gertrudis nos merecían muy poca confianza. Nos resultaban sumamente improbables, y era nuestra impresión que las bisabuelas, abuelas, etcétera, etcétera, no eran sino mitos, mientras que la protagonista de todas las aventuras que se le atribuían no era otra que la misma tía Gertrudis, quien habría sobrevivido siglo tras siglo, en tanto que generaciones enteras de sus contemporáneos morían como todo el mundo. En el primer descanso de la escalinata en cuadro de la mansión se alzaba un alto reloj holandés. Su caja medía más de 8 pies, estaba construida de una oscura madera roja que no era caoba y poseía curiosas incrustaciones de plata. No se trataba de un mueble común. 100 años atrás había prosperado en la ciudad de Brunswick un relojero llamado Carey, artesano industrioso y cabal. Eran pocas las casas acomodadas de aquella parte de la costa que carecían de un reloj Carey. Pero el de la tía Gertrudis había marcado las horas y los minutos de 2 siglos enteros antes de que el artífice de Brunswick viniera a este mundo. Ya funcionaba cuando Guillermo el Taciturno perforó los diques para socorrer a la asediada Leiden. El nombre del fabricante, Jan Lipperdam, y la fecha, 1572. Eran todavía legibles en anchas letras y números negros que ocupaban casi todo el cuadrante. Las obras maestras de Carey eran plebeyas y recientes en comparación con este antiquísimo aristócrata. La alegre luna holandesa, hecha para mostrar sus fases sobre un paisaje de molinos de viento y polders, estaban hábilmente pintada. Una mano experta había tallado el siniestro adorno que aparecía en la parte superior,
una calavera atravesada por una espada de doble filo. A semejanza de todos los relojes del siglo XVI, este no poseía péndulo. Un sencillo escape de Van Beek controlaba el descenso de las pesas hasta el fondo de la elevada caja. Pero estas pesas no se movían nunca. Años tras años, cuando Harry y yo retornábamos a Maine, encontrábamos las manecillas del viejo reloj señalando las 3:15, la misma hora que señalaban la primera vez que las vimos. La obesa luna colgaba perpetuamente en el tercer cuarto, tan inmóvil como la calavera de arriba. Algún misterio rodeaba aquel movimiento silenciado y aquellas manecillas paralizadas. Tía Gertrudis nos contó que el mecanismo había dejado de funcionar desde el día en que un rayo atravesó el reloj y nos mostró un oscuro orificio en el costado de la caja, cerca de la parte superior, al que acompañaba una abismal hendidura que descendía unos cuantos pies. Esta explicación no llegó a conformarnos, pues no guardaba relación alguna con la violencia de su rechazo cuando le propusimos recurrir a los servicios de un relojero de la población, ni con la agitación desusada que exhibió en aquella ocasión en que sorprendió a Harry en una escalera de mano, con una llave prestada en la mano, a punto de poner a prueba por su cuenta la suspendida vitalidad del reloj. Una noche de agosto, cuando ya habíamos dejado atrás nuestra niñez, fui despertado por un ruido que provenía de la sala. Sacudí a mi primo para despertarlo. «¿Hay alguien en la casa?», susurré. Salimos sigilosamente de nuestra habitación y llegamos a las escaleras. Una luz mortecina llegaba desde abajo. Contuvimos la respiración y descendimos silenciosamente hasta el segundo descanso. Harry se aferró a mi brazo y señaló sobre el pasamanos, atrayéndome al mismo tiempo hacia las sombras. Vimos entonces algo extraño. Tía Gertrudis estaba de pie sobre una silla delante del viejo reloj, tan espectral con su blanco camisón y su blanca toca de noche, como uno de los álamos cubiertos de nieve. Entonces, el piso crujió ligeramente bajo nuestros pies. Ella se volvió con un movimiento repentino, escudriñando en las tinieblas y sosteniendo una vela en nuestra dirección, de modo que toda la luz bañaba su pálido rostro. Me pareció entonces mucho más vieja que cuando le había dado las buenas noches. Se quedó inmóvil durante unos minutos, de no ser por el brazo tembloroso que sostenía la vela. Después, evidentemente tranquilizada, colocó la luz en un anaquel y volvió a ocuparse del reloj. Vimos entonces que la anciana dama extraía una llave de atrás de la esfera y procedía a dar cuerda a las pesas. Podíamos percibir su respiración breve y rápida. Sus manos se apoyaban a ambos lados de la caja y su cara se mantenía muy cerca del cuadrante, como si lo estuviera sometiendo a un ansioso escrutinio. Permaneció en esa posición largo tiempo. La oímos exhalar un suspiro de alivio y por un instante se volvió ligeramente hacia nosotros. Jamás olvidaré la expresión de salvaje alegría que transfiguró sus facciones en ese momento. Las agujas del reloj estaban moviéndose y se movían hacia atrás. Tía Gertrudis rodeó el reloj con ambos brazos y apretó contra él su marchita mejilla. La besó varias veces, lo acarició de 100 maneras distintas, como si hubiese sido algo viviente y amado. Lo mimaba y le hablaba con palabras que podíamos oír pero no entendíamos. Las manecillas continuaban moviéndose hacia atrás. Entonces se echó hacia atrás con un grito repentino. El reloj se había detenido. Vimos que su alto cuerpo tambaleaba por un instante sobre la silla. Extendió los brazos con un gesto convulsivo de terror y desesperación. Llevó violentamente el minutero a su habitual posición de las 3:15 y se desplomó en el suelo.